Buenas tardes para todos. El día de hoy es nuestro tercer encuentro, así que vamos a estar viendo lo que es el tratamiento en, en la oncología. Bueno, vamos a empezar hablando por lo que normalmente la mayoría de las personas sí conoce, que es el tratamiento quirúrgico y que en muchas ocasiones es interpretada como el tratamiento estándar o curativo. En el transcurso de la clase vamos a ir viendo que esto no siempre es así, pero que la cirugía tiene un gran rol en lo que es la oncología. La cirugía es la forma más eficaz en el tratamiento del cáncer. Su papel incide en varios momentos en la prevención, el diagnóstico, la evaluación de la extensión de la enfermedad, el tratamiento curativo y paliativo, la atención de las secuelas y complicaciones del tratamiento. Y es parte fundamental el contar con un enfoque multidisciplinario. De esta manera nosotros también tenemos que tener en cuenta que el paciente oncológico tiene que ser tratado desde varias especialidades, de tal manera a que se pueda lograr el objetivo que es mantener la calidad de vida en el paciente por sobre todas las cosas. Entonces tenemos que enfocarnos a mantener siempre un tratamiento multidisciplinario. Cuando se han documentado metástasis, la curación es poco probable, pero la cirugía aún puede ser un importante elemento paliativo e incluso en casos muy específicos podría asociarse la curación. De tal manera que en ciertas ocasiones, cuando nosotros tenemos un estadio muy avanzado, como ya habíamos visto en la clase anterior, la estadificación, cuando tenemos un estadio avanzado, nosotros podemos tratar a pacientes que son de igual manera, que tienen un estadio 4, pero estos pacientes eh, pueden ser beneficiados con una cirugía paliativa para tratar los síntomas que produce la enfermedad. Y cuando hablamos de un paciente que es metastásico, que es un estadio 4, y podemos hablar de un tratamiento quirúrgico curativo en casos de pacientes que sean osteosarcomas, por ejemplo, que tienen metástasis contadas, que no más de 3 nódulos en el pulmón, el cual puedan ser resecables, ¿verdad? También hay otras enfermedades como de glándulas salivales en los cuales un cierto tipo histológico en sí nos habla siempre de que sea cual fuese el estadio de la enfermedad, siempre hay que recurrir a la cirugía, porque eso tiene un gran impacto en la sobrevida. El tratamiento del cáncer requiere un enfoque multidisciplinario que conjunta al menos, por lo menos nuestro tratamiento multidisciplinario por lo menos tiene que contar con estos especialistas que es el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y el radioterapeuta, ya que la correcta y sincronizada combinación de los tratamientos suele representar una terapéutica aditiva y sinérgica más efectiva. La decisión acerca del tratamiento de un paciente que tiene múltiples factores no puede quedar en manos de un solo médico. Tiene que verse la posibilidad de que todos estos profesionales puedan dar su punto de vista y poder dirigir mejor el tratamiento y así los tiempos para el tratamiento. Porque, por así decirlo, en el cáncer de recto nosotros tenemos pacientes que pueden iniciar con una cirugía o pueden iniciar con radio y después quimioterapia y luego evaluar si va o no a cirugía, o mismo puede iniciar con quimioterapia seguido de radioterapia y nuevamente evaluar si es que la cirugía va a ser o no factible, ¿verdad? Hay cambios constantes en la oncología y eso va incluyendo a más especialistas en él. Actualmente en otros centros participa el asesor genético, participa el psicooncólogo,
participan el paliativista, entre otros. Prevención del cáncer. No precisamente al hablar de prevención del cáncer estamos hablando en el campo quirúrgico. Y está la imagen de Angelina Jolie que ocasionó un gran efecto en lo que es la prevención quirúrgica en el cáncer de mama, ya que ella se sometió a un panel genético en el cual dio positivo a unas mutaciones que la predisponen a un mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Verdad? Estas mutaciones nos dicen que en el transcurso de la vida hay cierta probabilidad de que uno pueda desarrollar esa enfermedad. No precisamente que sí o sí va a desarrollar, porque no es una enfermedad de penetrancia completa. Entonces, ella dio positivo a eso y por eso se sometió a la profilaxis mamaria y también de los ovarios. Entonces, este tipo de tratamiento está más recomendado a aquellas personas con mutaciones hereditarias. El diagnóstico, como ya habíamos visto en la clase anterior, es muy importante realizar una decisión, un corte que nos pueda indicar qué tipo histológico es el que tenemos. Entonces, de esta manera tiene rol la cirugía en el diagnóstico. El tratamiento del cáncer, que la mayoría de las personas conocen, la resección quirúrgica tiene ventajas sobre otros métodos, representa una forma expedita y eficaz del tratamiento. Asimismo, permite estudiar la pieza quirúrgica y obtener información pronóstica que suele traducirse en una indicación de tratamiento complementario. Muchas veces cuando tenemos un carcinoma in situ, con la cirugía sola ya es suficiente. Pero ya cuando tenemos estadios un poco más iniciales, debemos evaluar la pieza quirúrgica para ver si es que la cirugía fue suficiente o debemos administrar un tratamiento adyuvante. En cuanto a la paliación, una cirugía curativa elimina por completo la enfermedad macroscópica, aunque todavía se registran recaídas locales que significan enfermedad residual microscópica. Esta recaída puede reducirse usando tratamientos adyuvantes, como ya estuvimos hablando, que eliminan la enfermedad residual. En contraste, en la resección paliativa, la curación no es realista y se enfoca en eliminar enfermedad local o regional para el alivio de manifestaciones presentes como dolor, hemorragia o infección. Pero también pueden ser entendidas como la cirugía que previene complicaciones inminentes, como practicar resecciones intestinales para prevenir una obstrucción inminente. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de una cirugía paliativa, nosotros no vamos con intención de que el paciente se va a curar con esa cirugía. Y eso hay que dejarle claro al paciente, porque en muchas ocasiones llega al consultorio y nos dice: yo ya me operé, yo ya no tengo tumor, pero vos seguís teniendo en imágenes, tenés metástasis, incluso la cirugía no fue completa, entre otras cosas. Y es ahí donde debemos ser sinceros con el paciente y explicarles que esa cirugía no fue con esa intención, que muchas veces la cirugía sola no es suficiente para obtener el resultado que nosotros estamos buscando. O mismo en el transcurso del tratamiento el paciente empieza a presentar ciertas complicaciones como hematurias en el cáncer renal, el cual no cede y el cual nos imposibilita continuar con un tratamiento sistémico. Entonces ahí hablamos de una cirugía de paliación, el cual nos posibilite continuar con el tratamiento sistémico y que el paciente deje de tener esas complicaciones. Y en muchas ocasiones nosotros, al tener un cáncer de colon, un cáncer intestinal, evaluamos a través de la colonoscopía cuánto por ciento de la materia fecal, cuánto por ciento de la luz está obstruida, y eso nos indica si es que en algún momento del tratamiento vamos a tener una obstrucción intestinal. ¿Qué significa eso? Que en algún momento no va a poder el paciente defecar.
Entonces hablamos con el cirujano y le decimos, la colonoscopia me vino así, tiene 95% de obstrucción, hacerle una ostomía antes de que yo pueda iniciar el tratamiento sistémico, porque cuando nosotros iniciamos el tratamiento sistémico tenemos un montón de complicaciones ya relacionadas al tratamiento de la quimioterapia. Bajan las defensas, tienen muchos vómitos, y si a eso añadimos también que se obstruye totalmente ese colon, vamos a entrar en otro problema aún mayor sin tener al paciente en óptimas condiciones. Entonces, por eso es que es muy importante eso. El alivio de secuelas. Hay notables avances en el campo de la reconstrucción y la rehabilitación. La reconstrucción mamaria con colgajos o implantes y la reconstrucción de los defectos maxilofaciales con colgajos miocutáneos y osteomiocutáneos son ejemplos. Este es un campo que día a día va emergiendo más, gracias a Dios, ¿verdad? Y a la ciencia que nosotros hoy día podemos ofrecer tratamientos que son estéticos y pueden mantener y podemos lograr la curación a través de esto, o sea, mantener la calidad de vida del paciente, porque en muchas ocasiones nosotros sin estar en los zapatos del paciente decimos, no, quítate. A una mujer le decimos, no sacate la mama sin pensar en el impacto psicológico que tiene eso en su aspecto, en su autoestima. Cuando la mujer se mira y ve eso en su cuerpo, eh, esa cicatriz, no en muchas ocasiones afrontan con actitud positiva. Entonces, las cirugías reconstructivas son tan importantes como las cirugías curativas. Una vez que nosotros ofrecemos una cirugía que sea como una amputación, debemos pensar en el futuro cómo aliviar esa parte del paciente, cómo podemos volver a tratar de obtener una forma sincrónica dentro de su cuerpo y que esto produzca una satisfacción también dentro del paciente. Bueno, este es un tratamiento que también forma parte de lo que es la oncología y es muy importante ya que en muchas ocasiones es una herramienta fundamental en los pacientes. La radiación es el paso de energía a través de un medio. Hay diversos tipos de radiación, pero en el caso de la radioterapia se usan radiaciones ionizantes, aquellas con energía suficiente para disociar moléculas como agua, proteínas, lípidos y por supuesto ácidos nucleicos y así lograr un efecto biológico. En la imagen podemos ver un paciente con una máscara, el cual probablemente se está realizando un tratamiento de la parte del cráneo, ya sea por metástasis o una enfermedad de ORL. Entonces, esas son algunas de las indicaciones. La radiooncología es la especialidad médica que se sirve de radiaciones ionizantes para lograr un efecto biológico y tratar principalmente tumores malignos y sus relevos ganglionares, pero también se aplica en algunos casos de enfermedades benignas. Además, cabe señalar que una aplicación fundamental es la paliación, que se logra en los casos de enfermedad metastásica. Actualmente, la radioterapia es el elemento indispensable del tratamiento multidisciplinario del cáncer. De esta manera, en muchas ocasiones nosotros realizamos un tratamiento no adyuvante, como en el cáncer de recto, en el cual, como les había mencionado, podemos empezar con la radioterapia y en otras ocasiones podemos incluso realizar en conjunto con la quimioterapia, como en el cáncer de cervix, en el cual la paciente realiza todos los días, de lunes a viernes, la radioterapia y una vez a la semana quimioterapia. Y luego de finalizar su radioterapia, la paciente va a braquiterapia. O en el cáncer de canal anal, en el cual la paciente realiza un tratamiento en conjunto, vamos a decirlo, que es
que es en la primera y la quinta semana de la radioterapia, realiza quimioterapia internada con un goteo continuo de un medicamento en específico, ¿verdad? Entonces son diferentes formas de aplicar esta terapéutica y en el caso de que tengamos una enfermedad metastásica como en el cáncer de mama, que en muchas ocasiones lo llega a realizar metástasis cerebral y la paciente está sintomática, entonces se realiza una radioterapia holocraneal. Incluso en el alivio del dolor. Hay pacientes que tienen un dolor intenso a causa de metástasis óseas, entonces reciben una radioterapia y eso ocasiona una disminución del dolor cuando nosotros ya no podemos controlar ese dolor con opioides. Entonces tiene múltiples aplicaciones la radioterapia y son fundamentales. Nosotros utilizamos en urgencias oncológicas. Bueno, el tratamiento sistémico, que es la quimioterapia, hoy día cuando hablamos de tratamiento sistémico también podemos hablar de terapias blanco. El tratamiento sistémico más bien se refiere a la quimioterapia. Tenemos otros tipos de medicamentos que se administran en forma endovenosa, en vía oral, que son las terapias blanco, que son de acuerdo a las mutaciones presentes dentro de ese tumor y de acuerdo a eso administramos un medicamento el cual combate esas células malignas en forma específica. También tenemos terapias hormonales, como en el cáncer de mama, que sean receptores hormonales positivos, o en el cáncer de próstata, cáncer de endometrio, entre otros, en el cual la terapia hormonal también tiene su rol. Y en cuanto a la quimioterapia, tenemos una quimioterapia de inducción que se administra como tratamiento inicial en pacientes con cáncer avanzado e irresecable, no susceptibles de un tratamiento local curativo. ¿Qué significa eso? Que nosotros primeramente realizamos una terapia endovenosa eh, para que el tumor se pueda reducir lo más posible, para que ese paciente pueda ir a radioterapia o a cirugía. En los casos de tumoraciones a nivel de cabeza y cuello, es cuando más frecuentemente utilizamos estas terapias de inducción. Y en el cáncer de recto. La quimioterapia neoadyuvante es la terapéutica inicial para pacientes con cáncer localmente avanzado pero resecable. Esta modalidad permite evaluar in vivo la sensibilidad del tumor, así como disminuir la masa tumoral, lo que propicia cirugías menos extensas y un control de las micrometástasis. Por más de que nosotros en muchas ocasiones hacemos la estadificación del paciente con métodos de imágenes, evaluamos allí, el paciente no tiene metástasis a distancia, pero tiene una gran mama, tiene una tumoración gigante en la mama y no puede ir a cirugía directamente porque vamos a tener márgenes quirúrgicos positivos, vamos a tener mucha enfermedad micrometastásicas, o sea que ya van a haber algunas células que pueden estar migrando dentro del cuerpo, pero no han hecho un nido en la distancia como para hablar de metástasis. En esos casos administramos la quimioterapia y eso reduce la tumoración, incluso en muchas ocasiones desaparece, pero de igual manera en el cáncer de mama debe ir a cirugía esa paciente. No porque ya no se palpe la tumoración, no tengamos por ningún método de imagen, igual, ese paciente debe ir a cirugía. Entonces, esos son los tratamientos neoadyuvantes. El tratamiento adyuvante se administra después que el tumor primario ha sido controlado localmente. El objetivo es tratar la eventual enfermedad micrometastásica. En este caso tenemos un paciente con un cáncer de colon que fue sometido a una cirugía inicial, nos viene con un estadio 2, con un estadio 3, analizamos el caso y tiene indicación de quimioterapia. Tiene indicación y entonces ahí ofrecemos, a eso le llamamos tratamiento adyuvante, al tratamiento que se realiza después de la cirugía.
Tanto el tratamiento neoadyuvante como el tratamiento adyuvante tienen como objetivo disminuir la enfermedad micrometastásica, esa célula que ha escapado de ese sitio local y está migrando por ahí. Al administrar un tratamiento sistémico, vamos a tratar de lograr la destrucción de esa enfermedad. ¿Y cómo medimos nosotros que nuestro tratamiento ha sido efectivo? A través de la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Son los indicadores para medir la efectividad del tratamiento. Bueno, y la quimioterapia paliativa está encaminada a aliviar las manifestaciones de la enfermedad o prolongar el periodo libre de progresión cuando la curación no es posible. De esta manera, nosotros tenemos pacientes que sí, ya tienen un estadio 4, ya no podemos hablar con el paciente de un tratamiento curativo, pero en este caso hablamos de tratar de cronificar la enfermedad, lograr calidad de vida y más días para el paciente. Y esto únicamente lo logramos con el tratamiento sistémico. Esto no lo logramos con una cirugía con intención curativa. Solo en el caso de que tengamos algunos síntomas que paliar, ahí hablamos de cirugía. Algunas complicaciones de la enfermedad, ahí entra el rol de la radioterapia. Pero para todo lo que es la enfermedad metastásica, normalmente suele estar más indicado el tratamiento sistémico, el tratamiento de la quimioterapia, siempre y cuando tengamos en cuenta el estado general del paciente. Si el paciente no se encuentra en condiciones de realizar un tratamiento sistémico, no debemos realizar. Siempre, nuestro principal objetivo debe ser la calidad de vida del paciente. Y luego tenemos las toxicidades de los fármacos citostáticos. Estas toxicidades pueden ser inmediatas, precoces, retardadas o tardías. Las inmediatas son que pueden producirse horas o días tras la quimioterapia. Incluso al momento de la administración nosotros tenemos reacciones infusionales agudas como son rash, dificultad respiratoria, dolor, sudoración profusa, entre otras. Entonces, en el mismo, al 5 minutos de agotar la quimioterapia, incluso horas después, que pueden ser vómitos, fiebre, hiper o hipotensión, flebitis, insuficiencia renal, porque hay tratamientos como los platinos, que cuando no tenemos una un buen perfil renal no pueden ser aplicados, como el cisplatino, reacciones alérgicas, rash cutáneo, como les había dicho, crisis hemorrágica, necrosis tisular local, entre otros. La toxicidad precoz, que son días o semanas tras la quimioterapia, alopecia, que en muchas ocasiones muchos medicamentos ocasionan la caída del cabello, pero no todos. A veces hay pacientes que están en curso del tratamiento y mucha gente le pregunta, ¿por qué no se te cae el pelo? Entonces viene la paciente, trabaja la consulta y te dice, ¿por qué a mí no se me cae el pelo si estoy haciendo la quimioterapia? Depende del medicamento que estamos aplicando para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Aplasia medular, que es lo más frecuente en la mayoría de los pacientes, que tiene un efecto a nivel de las células sanguíneas, porque el tratamiento quimioterápico no distingue cuál es la célula buena, cuál es la célula mala, de tal manera que ataca todas las células y ocasiona una disminución de la hemoglobina, de los blancos, de las plaquetas, entre otros. Mucositis, que se encuentra con muchas lesiones bucales, que en muchas ocasiones incluso requiere internación. Diarrea, hay medicamentos como el irinotecan que son conocidos que producen diarrea constante, por lo cual se le aplica un antídoto que es la atropina para evitar estos eventos. A pesar de todo eso, puede incluso llegar a presentar diarrea. Ilioparalítico en el caso de algunos medicamentos que sí pueden llegar a ocasionar esto, hiperglicemia, psicosis, retención hídrica, síndrome pseudogripal, entre otros.
Toxicidad retardada, que es semanas y meses tras la quimioterapia, que es la autotoxicidad, también conocida también en los platinos, principalmente en el cisplatino, anemia, pigmentación cutánea que solemos ver con la capecitabina. El paciente toma las palmas de las manos, las plantas de los pies se oscurecen, la piel, cuando más se exponen al sol, tienen una hiperpigmentación, entonces esas son consecuencias de la quimioterapia. La fibrosis pulmonar que vemos con un medicamento llamado bleomicina que aplicamos en linfomas, en pacientes con cáncer de testículo, enfermedades germinales, neuropatía periférica que observamos bastante, principalmente en las pacientes con cáncer de mama, que pueden llegar a permanecer incluso 2 años y necesitan en muchas ocasiones tratamientos vía oral. En algunos son leves y en otros son bastante fuertes, ¿verdad? La cardiotoxicidad, utilizamos muchos medicamentos cardiotóxicos como la doxorubicina, en el cual tenemos una dosis acumulativa de acuerdo a la superficie corporal. Cuando alcanzamos esa dosis máxima no debemos sobrepasar porque tenemos que tener en cuenta que este paciente en algún momento también va a tener una radiación. En el cáncer de mama reciben este tratamiento y ese paciente luego irá a radioterapia, más toxicidad cardíaca. Entonces, cuando tenemos este medicamento puede ocasionar una toxicidad cardíaca en forma tardía, el cual ya es irreversible. Y también utilizamos otro medicamento que son los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab y que también ocasionan una insuficiencia cardíaca, pero es reversible. Después, fibrosis del conducto lagrimal, ataxia cerebelosa, daño hepatocelular, hiperpigmentación cutánea que ya habíamos visto, entre otros. La toxicidad tardía, que son meses y años tras la quimioterapia, hipogonadismo, esterilidad, que son temas que no abordamos tanto con el paciente, cuando los pacientes son jóvenes, no hablamos, nosotros acá no contamos a nivel ministerio de un banco de esperma, de ovocitos, como para que podamos nosotros asegurar la descendencia de ese paciente y tiene un impacto, no en ese mismo momento capaz el paciente no se da cuenta ya después de un tiempo de finalizar el tratamiento, viene con esa pregunta de yo puedo tener hijos, cuáles son las consecuencias de este tratamiento en mí en el futuro en cuanto a la descendencia, ¿verdad? Es muy importante, tiene un gran impacto psicológico también en todos los pacientes. Al administrar nosotros ya sea un tratamiento quimioterápico o un tratamiento radioterápico, también nos puede ocasionar segundos tumores en el futuro. Un paciente que ha recibido una radiación a los 20 años tenemos altísimas probabilidades con el transcurso de cada año de obtener otro tumor a los 40, 50 años. Sarcomas, otros linfomas, leucemias, podemos tener otros tipos de cánceres. Entonces es muy importante. Encefalopatías, cataratas, menopausia precoz en las pacientes con cáncer de mama que están en los 43, 45 años, una vez iniciado el tratamiento de la quimioterapia, tienen una desregulación hormonal, empiezan a dejar de menstruar y en muchas ocasiones dejan de menstruar completamente y esto también tiene consecuencias a largo plazo sobre la mujer. Fibrosis hepática, cirrosis, osteoporosis, que es una de las consecuencias de una menopausia precoz, entre otros. Entonces, esos son algunos de los efectos de las quimioterapias. Y eso sería todo. Esos son los temas que abordamos el día de hoy.
y espero que hayan comprendido más o menos los conceptos acerca de los tratamientos que tenemos.